El día de hoy yo voy a estar explicando lo que es el capítulo 3, que se trata sobre el hardware de computadora avanzada. En este capítulo vamos a ver lo que es el arranque de la computadora, la energía eléctrica, las funcionalidades avanzadas de las computadoras, la actualización de la computadora y la protección del medio ambiente. Como vemos aquí, el POST. Bueno, el POST, o sus siglas en inglés son Power on Self-Test, o en español, el autodiagnóstico al encender. Por ejemplo, cuando arrancamos una computadora, el sistema básico entra de entrada y salida, ya sea BIOS o UEFI, realiza lo que es la verificación de hardware en los componentes principales de la computadora, que esto vendrá siendo la verificación que hace el POST, que es justamente después de encender la computadora. Si tu dispositivo no funciona de forma correcta, eso lo que hace es que te emite un error o un código de sonido, el cual alerta al técnico o al usuario de que existe un problema. Un consejo de instalación para determinar si el POST funciona correctamente es eliminar todos los módulos de RAM, y si al encender la computadora te emite un sonido de que la computadora está sin RAM, este sirve de forma correcta. El BIOS o CMOS. El BIOS es un chip de ROM en la placa base que contiene un pequeño programa que controla la comunicación entre el sistema y el hardware. Junto con el POST, el BIOS también identifica cuáles son las unidades disponibles, qué unidades son de RAM, cómo se configura la memoria, cómo se puede utilizar, cómo están configurados las ranuras de expansión, cómo están configurados los puertos de SATA y USB, y cuáles son las funciones de administración de energía de la placa base. Algo que hay que tener en cuenta, y que es obvio, es que todas las placas base necesitan una BIOS para funcionar, porque si no, ¿de qué forma el sistema operativo se puede comunicar con el hardware? La única forma de conectarse es con el BIOS. Los fabricantes de la placa base guardan la configuración del BIOS de la placa base en un chip de memoria, conocido como CMOS, que es una memoria semiconductor complementaria de óxido de metal. Cuando una computadora se inicia, el software del BIOS lee las opciones de configuración establecidas almacenadas en el CMOS para determinar cómo configurar el hardware. El CMOS retiene la configuración del BIOS utilizando una batería. Si esta batería llega a fallar, se pueden perder opciones de configuraciones importantes. Un consejo de instalación es que si la fecha y la hora de la computadora es incorrecta, podría indicar que la batería del CMOS es defectuosa o está agotada. El UEFI. El UEFI es, y en sus siglas en inglés, Unified Extensible Firmware Interface, o en español, la interfaz de firmware unificada extensible, que la mayoría de computadoras actualmente es el que utilizan. Todas las computadoras nuevas vienen con lo que es UEFI, que proporciona características adicionales y aborda problemas de seguridad con el BIOS antiguo. El UEFI puede ejecutarse en sistemas de 32 bits y 64 bits y admite unidades de arranque más grandes, incluyendo características adicionales como el arranque seguro. La seguridad del BIOS y el UEFI. Bueno, el BIOS antiguo admite algunas características de seguridad para proteger la configuración. Sin embargo, el UEFI agrega características de seguridad adicionales. Algunas de estas funciones de seguridad que son comunes en el sistema de UEFI o el BIOS son las contraseñas, las encriptaciones de unidades, el LOJAC, el módulo de plataforma segura y el arranque seguro. Como vemos aquí, las contraseñas permiten distintos niveles de acceso a la configuración del BIOS. La encriptación de unidades: es posible encriptar un disco duro para evitar el robo de datos.
El LoJack es una característica de seguridad que permite que el propietario ubique, bloquee y vacíe el dispositivo por si existe algún robo. El módulo de plataforma segura o TPM es un chip diseñado para asegurar el hardware almacenado eh, en claves de encriptación, los certificados digitales, las contraseñas y los datos. Y por último, el arranque seguro. El arranque seguro es un estándar de seguridad de UEFI que garantiza que una computadora arranque solo un sistema operativo que haya sido confiado por el fabricante de la placa base. Como podemos ver aquí abajo, existen niveles de acceso, que son el acceso total, que está disponible en todas las pantallas y configuraciones, excepto la configuración de la contraseña del supervisor. El acceso limitado, que solo puede modificar ciertas configuraciones. El acceso de solo lectura, que está disponible en todas las pantallas, pero no se puede cambiar ninguna configuración y sin acceso, que esta no proporciona acceso a la utilidad de la configuración del BIOS. La actualización del firmware. Los fabricantes de placa base pueden publicar versiones actualizadas del BIOS para para actualizar mejoras en la estabilidad, la compatibilidad y el rendimiento. La información del BIOS de las primeras computadoras se encontraban en los chips. Para actualizar la información del BIOS, el chip de ROM debía reemplazarse físicamente. Los chips del BIOS modernas son memorias borrables programables de solo lectura, que son la EEPROM, que pueden ser actualizadas por el usuario sin abrir el gabinete de la computadora. Este proceso se denomina actualización del BIOS. Para descargar un nuevo BIOS se debe de consultar al sitio del fabricante y seguir los procedimientos de instalación recomendados por el fabricante. Está el bataje y voltaje. Hay 4 unidades básicas de electricidad que un técnico informático debe de conocer, que son el voltaje, la corriente, la resistencia y la energía. El voltaje se mide en voltios, es decir, esta es la medida de trabajo necesaria para mover una carga. Está la corriente que se mide en amperios, y es la cantidad de electrones que pasan por un circuito por segundo. La resistencia que se mide en ohmios, que es la oposición al flujo de corriente en un circuito. Y la energía que se mide en vatios. Se refiere al trabajo que se requiere para mover electrones a través de un circuito, multiplicado por la cantidad de electrones que se mueven en un circuito por segundo. En una ecuación básica, conocida como la ley de Ohm, expresa como voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Y en un sistema eléctrico la potencia es igual al voltaje multiplicado por la corriente. La configuración de voltaje de la fuente de alimentación. En la parte trasera de algunas fuentes de alimentación hay un pequeño interruptor llamado interruptor selector de voltaje. Este interruptor permite fijar el voltaje de entrada de la fuente de alimentación en 110 voltios entre 115 voltios o 220 voltios a 130 voltios. La fuente de alimentación tienen este interruptor se puede denominar fuentes de alimentación de doble voltaje. Si una fuente de alimentación no tiene este interruptor, se debe detectar y establecer el voltaje correcto de forma automática. La configuración de voltaje correcta depende del país en el que se usa la fuente de alimentación. Los tipos de fluctuación de alimentación. Cuando el voltaje de una PC no es exacto o estable, es posible que los componentes de la PC no funcionen correctamente. Estos son algunos tipos de fluctuación que son algunos tipos de fluctuación de alimentación de corriente alterna que pueden provocar pérdida de datos o fallas en el hardware, como son el apago total, la baja de tensión, los ruidos, los picos de voltaje y el sobrevoltaje. En el apago total es cuando se pierde de forma total la alimentación de corriente alterna. La baja de tensión es una disminución del nivel de voltaje de alimentación de la corriente alterna que se mantiene durante un tiempo. El ruido es la interferencia proveniente en generadores y rayos. El pico de voltaje es cuando hay un aumento repentino de voltaje que se mantiene durante un periodo corto, supera el 100% del voltaje normal en una línea, lo que puede llegar a afectar
lo que es el equipo. Y el sobrevoltaje que también puede llegar a, bueno, todos pueden llegar a dañar el equipo, pero más estos dos, que es un aumento drástico de voltaje por encima del flujo normal de corriente eléctrica. Los dispositivos de protección de alimentación. Existen varios tipos de dispositivos de protección de alimentación, como son protector de sobrevoltaje, que este ayuda a proteger contra daños ocasionales por sobrevoltaje o picos de voltaje. Está la fuente de alimentación ininterrumpible, que esta ayuda a proteger contra posibles problemas de alimentación eléctrica y proporciona una cantidad de alimentación constante cuando se producen bajones o apagones. Y por último, la fuente de alimentación de reserva o más conocido como SPS, que este ayuda a proteger contra posibles problemas de alimentación eléctrica mediante una batería que reserva que está en espera durante el funcionamiento normal. Aquí están las arquitecturas de la CPU. Como podemos ver aquí, un programa es una secuencia de instrucciones almacenadas y la CPU lo que hace es que ejecuta estas instrucciones siguiendo un conjunto de instrucciones específicas. En este caso, existen dos tipos de conjunto de instrucciones que puede usar la CPU, que son la de computadora con un conjunto de instrucciones reducido, que esta arquitectura usa un conjunto de instrucciones relativamente pequeño, mientras que la computadora con un conjunto de instrucciones complejo lo que hace es que usa un amplio conjunto de instrucciones, lo cual provoca que haya menos pasos por operación. Mejoras de funcionamiento de la CPU. Los procesadores Intel usan hyperthreading para mejorar el rendimiento de alguna de sus CPU. Con la tecnología hyperthreading se ejecutan varias porciones de códigos simultáneamente en la CPU, de manera que una sola CPU rinde como si fueran dos CPUs. Los procesadores AMD usan la tecnología Hypertransport, que esta sirve para mejorar el rendimiento de la CPU. Esta tecnología es una conexión de alta velocidad y baja latencia entre la CPU y el chip del puente norte. La potencia de una CPU mide según la velocidad y la cantidad de datos que puede procesar. La velocidad de una CPU se clasifica en ciclos por segundo, como millones de ciclos por segundo, denominado megahercios, o miles de millones de ciclos, miles de millones de ciclos por segundo, denominados gigahercios. La cantidad de datos en una CPU puede procesar a la vez dependiendo del tamaño. Los procesadores de multinúcleo. Los procesadores de varios núcleos poseen dos o más procesadores en el mismo circuito integrado. La integración de procesadores en el mismo chip genera una conexión en gran velocidad entre ellos. Dependiendo de la cantidad de núcleos, existen diferentes funciones, digamos. Entre ellos está la CPU de núcleo único, que es un núcleo dentro de una única CPU que se encarga de todos los procesos. Una placa madre puede tener sockets para más de un único procesador, lo que proporciona la capacidad de armar un equipo multiprocesador potente. Está el doble núcleo, que son dos núcleos dentro de una misma CPU, en la que ambos núcleos pueden procesar información al mismo tiempo. Está el CPU de triple núcleo, que son tres núcleos dentro de la misma CPU, y es un procesador de cuatro núcleos con uno de ellos deshabilitado. El CPU de cuatro núcleos. Son cuatro núcleos dentro de la misma CPU. El de seis núcleos dentro de la misma CPU. Y el de ocho núcleos dentro de la misma CPU.